La va a abrir. Primera de Pedro 3, ¿qué? 7 no, lo vimos la semana pasada. Eso ya, es que hay un varón que quiere que otra vez. Escúchala otra vez, brother. No, Primera de Pedro 3, 8 al 22, ¿ok? Vamos a terminar con el capítulo 3. Y vamos a ver cómo Pedro en este pasaje cierra una gran sección que viene desde el capítulo 2, dando imperativos, dando mandamientos acerca de cómo los cristianos deberíamos de vivir con la finalidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, cómo debieran vivir los cristianos, ¿verdad? En este mundo caído. Entonces vamos a ver cómo cierra. Nada más recordando un poco, Pedro ha venido hablando acerca de un tema que ha dominado en esa última sección, estén sujetos a las autoridades civiles, sujetos a sus patrones, sujetos, las mujeres sujetas al marido, el marido sujetándose a las necesidades de la mujer, lo vimos la semana pasada, y hoy podríamos decir que la enseñanza es sujetos unos a otros, pero creo que el énfasis de este pasaje, y recuerda que Pedro está hablando a un grupo de 5 iglesias en Asia Menor, eso está en el primer capítulo, primeros versículos, ¿verdad? ¿Qué iglesias son? En Asia Menor, y están sufriendo persecución, están bajo sufrimiento, pero Pedro en este pasaje como que les está hablando cuál es la clave de tener felicidad, gozo, dicha en medio del sufrimiento. Entonces el título de esta enseñanza es Felicidad en el sufrimiento. Voy a leer el pasaje del versículo 8 al 22 de Primera de Pedro 3 y luego si me acompaña a orar por favor. Dice allí: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu gracia. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu gracia? Pero, Señor, es tu gracia la que hace todas las cosas en nuestra vida.
Señor, queremos pedirte, danos gracia para poder entender este pasaje y escuchar tu voz. Y Señor, que nuestro corazón sea alineado con el tuyo. Señor, te pido a mí, dame gracia para compartir este mensaje, de manera que Cristo sea glorificado y tu iglesia sea edificada. Nos ponemos en tus manos, Señor, y confiamos en ti, que haces todas las cosas de acuerdo a tu abundante gracia y tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué consiste la felicidad? O sea, ¿qué es aquello que hace feliz al hombre? ¿Qué es la felicidad? El diccionario dice que es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Y estaba yo buscando en internet, ¿verdad? O sea, ¿qué es la felicidad o qué es lo que hace al hombre feliz? Y en general encontré un montón de opiniones y un montón de sitios, cientos de ellos. O sea, obviamente no vi todo, solo vi una pequeña parte. Pero había desde quienes decían: felicidad es levantarte en la mañana y oler el aroma del café. Otros decían: felicidad es respirar profundo. La Universidad de Harvard hizo en su área de psicología y psiquiatría, hicieron un estudio que empezó en 1938 y lo publicaron en el 2012. O sea, un estudio de décadas, donde se dedicaron a estudiar a un grupo de 268 individuos a lo largo de los años, y para poder determinar en qué consistía la felicidad del hombre, y encontraron 6 claves según ese estudio. Y las 6 claves, de acuerdo a la Universidad de Harvard, que son claves que hacen feliz al hombre, son estas. La primera: valora el amor por encima de todo. La segunda: las relaciones interpersonales significativas. Número 3: no abuses del alcohol ni de las sustancias nocivas. Número 4: el dinero no te hace feliz. Número 5: ser optimista te hace más feliz. Y número 6: puedes encontrar la felicidad en cualquier momento de tu vida, por lo que nunca es tarde para que cambies y la encuentres. Hermanos, preguntarle al mundo, y yo no digo que todo en este estudio de la Universidad de Harvard está mal. Yo creo que es un estudio muy interesante, y en algunas de sus conclusiones pues le dan la razón a la Biblia, porque es lo que vamos a ver ahora. Pero ¿qué es la felicidad, hermanos? ¿En qué consiste que una persona sea feliz? Yo creo que la enseñanza bíblica, lo que la Biblia nos enseña es esto: que la vida feliz depende de estar bajo la bendición de Dios. O sea, la vida feliz depende de estar bajo la bendición de Dios. La Biblia le llama bienaventurados, que quiere decir inmensamente felices o dichosos. ¿Quiénes? Esa palabra aparece a lo largo de toda la Biblia. Cuando tú estudias todo eso en la Biblia, te vas a dar cuenta, bueno, la conclusión es esta: bienaventurado aquel que habita bajo la bendición de Dios. En eso consiste la felicidad. Cuando Dios creó al hombre, tú puedes ver desde Génesis capítulo 1, por ahí del versículo 26, 27, Dios creó al hombre, dice, y lo bendijo. O sea, Dios creó al hombre para que el hombre fuera feliz, pero en Dios, porque solo en Dios se encuentra la dicha, la plenitud, la satisfacción completa que nuestra alma necesita. Buscar la felicidad en algo fuera de Dios, pues es infructuoso. Podremos encontrar momentos de éxtasis o de alegría, pero serán pasajeros y dependerán de muchas circunstancias. Pero la felicidad que podemos encontrar en Dios no depende de circunstancias, sino solamente de que Él es Dios
Y por cuanto Dios es eterno y Dios no cambia y Dios es perfecto, solo en Él podemos encontrar la plenitud para nuestra alma, porque Él nos creó para ser felices en Él. Dios desea nuestra felicidad y quiere que la encontremos en Dios. Y lo que me llama la atención de este pasaje es que Pedro le está hablando a cristianos que están perseguidos, que tuvieron que salir de su tierra porque los querían matar por causa de su fe cristiana. Y están perseguidos, son expatriados, están lejos de su patria, están atravesando múltiples sufrimientos. Y Pedro parece que aquí les está dando 3 claves para tener felicidad, dicha, aún en medio del sufrimiento. Y son estas 3 claves que vamos a ir viendo a lo largo de estos siguientes minutos. La primera de ellas es amor al prójimo. La segunda es consagrar tu vida a Jesucristo. Y la tercera es poner tu entera confianza, tu entera esperanza en Cristo. Si no las alcanzaste a anotar, no te apures, las vamos a ir viendo una por una. La primera de ellas, amor al prójimo. Dice el versículo 8: en conclusión, sean todos de un mismo sentido. O sea, cuando él dice en conclusión, o sea, él viene hablando de una serie de mandatos y de imperativos que hemos estado estudiando las semanas pasadas. Y Pedro, que se dispone aquí, que está diciendo: miren, hermanos, para resumir, o sea, ya para concluir. Y en ese versículo 8, lo que le está diciendo, 8 y 9, le está diciendo: ámense unos a otros. Pero lo desmenuza. Dice: sean todos de un mismo sentir. Es decir, vivan en armonía. Es decir, tengan un mismo sentir en su corazón. Mira, esto es a veces complicado porque somos personas tan diferentes todos nosotros, somos muy diversos, hay mucha diversidad en la iglesia. Pero ¿a qué se refiere cuando dice sean todos de un mismo sentir? De acuerdo al contexto y a lo que la Biblia enseña, está diciendo esto: todos vivan para la gloria de Dios. Todos tengan este sentir, vivir vidas que glorifican a Dios. Eso es, sean de un mismo sentir, estén en ese sentir. Y además dice compasivos. Compasivos, dice, ¿qué quiere decir ser compasivos? Habla de simpatía unos por los otros, habla de comprensión unos por los otros, habla de procurar ayudar al otro en su debilidad, habla de un sentimiento mutuo de compasión los unos por los otros. Dice fraternales. Nos habla de un amor de hermanos, es un amor, el amor de familia, de la familia de Dios. Es el amor que emana de aquel que es nuestro Padre y nosotros sus hijos y somos su familia. Y ese amor que viene de la cabeza que es Cristo hacia nosotros, que somos los miembros de su cuerpo, lo extendemos los unos a los otros con un amor fraternal, misericordiosos, extendiendo gracia, paciencia, perdón los unos a los otros. Y dice allí, y de un espíritu humilde. Un espíritu humilde. Humildad es una de las cualidades fundamentales más importantes del cristianismo bíblico. Y es poner el interés del otro antes que el mío. Humildad es tener también compasión aún por el pecador, por el que no se arrepiente. Tener compasión por el incrédulo, deseando que se arrepienta, teniendo deseo de que vengan al arrepentimiento. Lo opuesto es el espíritu de los fariseos, ¿verdad? Que aborrecían a los que a los ojos de ellos eran pecadores. Entonces vemos cómo Pedro está diciendo, en conclusión, ámense unos a los otros con un mismo sentir, con compasión, con humildad, con misericordia, con un amor fraternal. Muestren, expresen ese amor los unos a los otros. Procúrense unos a los otros. No sean indiferentes. Procuren el bienestar los unos de los otros. Apóyense en sus debilidades los unos a los otros.
Porque la vida cristiana no es para que vivirla en solitario. Debes de estar conectado al cuerpo del Señor, a la iglesia de Cristo. Y luego dice el versículo 9, sin venganza, sin vengarte, antes bendiciendo. Hermano, es más fácil amar a las personas cuando nos tratan bien. Pero la prueba de si estamos realmente viviendo el cristianismo es cuando nos tratan mal. Y dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Bendiciendo. Es ahí cuando se prueba el amor cristiano. Jesús enseñó de esto en el Sermón del Monte. No lo busques, pero te lo voy a leer en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. Jesús dijo, usted les está predicando y dice, ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. O sea, en Levítico dice, amarás a tu prójimo. Pero los fariseos le agregaron y enseñaban a la gente que el sentido de esa enseñanza de Levítico, de amar al prójimo, debe incluir odiar al enemigo. Entonces Jesús les dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. La enseñanza de Cristo es, aún ama a tu enemigo y al que te persigue. No devuelvas mal por mal ni insulto por insulto, antes bendíganlos. Alguien dijo, devolver mal por bien, o sea, hacerle mal al que te ha hecho bien, es diabólico. Devolver bien al que te hace bien es humano. Pero devolver el bien al que te hace mal, eso es divino. A eso somos llamados los hijos de Dios. ¿Y sabes por qué Dios nos llama a devolverle bien al que nos hace mal? Porque eso es exactamente lo que Dios hace contigo y conmigo. ¿O no? Mientras Dios más extiende su gracia y su misericordia, el hombre más peca y se rebela, y Dios nos sigue haciendo bien. Entonces Pedro nos está diciendo que amemos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, aún a aquellos que nos hacen mal, que los bendigamos. Amar al prójimo es el resumen de toda la ley de Dios. En Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, te lo voy a leer. Romanos 13 del 8 al 10, dice otro apóstol, el apóstol Pablo, dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Y sabes una cosa? Amar al prójimo, vivir de esta manera, es la vida que Dios bendice. Es la manera de que la bendición de Dios, la bienaventuranza, la felicidad que solo Dios puede otorgar, venga a mi vida. Yo te quiero decir algo, hay gente que tiene mucho dinero y que come manjares todos los días, pero si Dios no le da el don de disfrutarlo, no es feliz. Y el don de disfrutar tus frijolitos, tu casita con techo de teja, ¿verdad? O techo de lámina. El don de disfrutar eso viene de Dios. ¿Y en qué consiste? En que vivamos para Él. Y mira cómo lo dice el texto. Estamos en 1 Pedro 3:9.
Dice al final del versículo 9, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. O sea, vivan de esta manera, ámense unos a otros, aún tengan compasión de sus enemigos, porque ustedes fueron llamados para heredar bendición. O sea, cuando eras enemigo de Dios, Dios te llamó a salvación y te llamó para heredar su bendición sobre tu vida. Y entonces Pedro empieza a citar el Salmo 34, versículos 12 al 16, que dice: porque el que desea la vida y amar y ver días buenos, o sea, el que desea la felicidad, el que desea la dicha, el que desea ver buenos días, y dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces él sigue con lo mismo. Una manera de amar al prójimo y aún al enemigo es: ten cuidado cómo hablas. Que tu manera de hablar sea una manera de hablar pura, honesta. Ese es el estándar para nuestras palabras. Hablar de una manera que honre a Dios. Y también dice, versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. O sea, está hablando de no ser contenciosos, de no estar buscando venganzas, de no estar buscando maldad, de no ser rencillosos, buscar la paz con todos, como también Romanos 15 nos dice: en lo que ustedes respecte, procuren la paz para con todos. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo, también dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mira, esa es la vida que Dios bendice. Mira el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que le hacen el mal, los que hacen el mal. Lo mejor que le puede pasar a un hombre o a una mujer en esta vida es que el rostro de Dios resplandezca sobre él, es decir, que el rostro de Dios esté resplandeciendo sobre su vida, que lo mire con aceptación, que lo mire con agrado, que sus ojos y sus oídos de Dios estén atentos a la vida de esa persona. Lo peor que le puede pasar a una persona es que el Señor le dé la espalda. Y dice que Dios está contra los que hacen el mal. Dios no es neutro. O está por ti o está contra ti. Porque nosotros o estamos con Dios o estamos contra Dios. Cuando Dios le enseñó a Moisés cómo debían bendecir a su pueblo, y eso luego lo puedes buscar al final del capítulo 6 de Números, Dios le ordena una oración ahí sacerdotal, y esa oración, parte de la bendición decía: que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Qué es la bendición? Que el rostro del Señor esté sobre ti, estén sus ojos atentos a tu vida y sus oídos atentos a tus oraciones. ¿Se acuerda el texto de la semana pasada? Maridos, traten bien a sus mujeres para que sus oraciones no tengan estorbo. Es lo mismo. La vida que Dios bendice, la felicidad de una persona, ¿en qué consiste? Que Dios, su rostro resplandezca sobre mi vida, su bendición resplandezca sobre mi vida. ¿Y con quiénes hace Dios eso? Con los que viven de esta manera, que aman a su prójimo, que aman aún a sus enemigos, con los maridos que tratan bien a sus esposas, que no son ásperos con ellas. Ya lo vimos la semana pasada. Es la vida que Dios bendice, pero además esa clase de vida hasta da gracia. Por lo general nos da gracia también con los hombres. Dice el versículo 13: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? O sea, aún la gente incrédula aprecia ver a personas que se conducen con integridad, que se conducen con amor, que se conducen con una solicitud por ayudar al necesitado.
si nos conducimos por el Evangelio, por los valores del Evangelio de Jesucristo, lo general es que las personas van a tener aprecio por nosotros y nos van a guardar. Sin embargo, vamos a ver más adelante que muchas veces por causa de vivir de esa manera vamos a sufrir persecución. ¿Ok? Y entonces el primer punto entonces es: ama a tu prójimo. El segundo punto es: consagra tu vida a Jesucristo. Consagra tu vida a Jesucristo. Dice el versículo 15: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Santifiquen a Cristo en su corazón. ¿Qué quiere decir santifiquen a Cristo? Que es lo mismo, yo lo puse como consagrar tu vida a Cristo. Es rendirlo todo a Jesús. Rendir tu vida es vivir para agradarlo a Él y glorificarlo a Él. Quiere decir temer a Dios antes que temer a los hombres. Quiere decir buscar primeramente su reino y su justicia. Quiere decir rendir nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y también nuestra mente para que sea renovada por su palabra, de manera que podamos comprender la voluntad de Dios. Consagrar nuestra vida a Cristo es hacer el compromiso, pero no solo el compromiso, sino una búsqueda diaria y continua de vivir para darle gloria a Él y para agradarlo a Él. Es estar satisfecho con la voluntad de Dios para nuestra vida. Es vivir cada día obedeciendo su palabra a pesar de las consecuencias de obedecer su palabra. Dice el versículo 14: aun si sufren por causa de la justicia, pero aun si sufren por causa de vivir la vida de obediencia y de vivir la vida que agrada a Dios, dichosos son. Es que tremenda palabra. O sea, Pedro está diciendo: miren, amados, vivan amándose unos a otros, vivan amando aún a su enemigo. Es la vida que Dios bendice. Lo normal es que nadie se va a meter con ustedes si tienen un celo por lo bueno. Y dice: pero si sufren por causa de la justicia, si sufren por causa de vivir así, dichosos son, felices son. Parece una paradoja. Pero ¿por qué dice Pedro dichosos son? Porque la Biblia, no solo en esta carta de Pedro, pero en cartas de Pablo, de Santiago, de Juan, ¿por qué nos dicen, aún Jesús, verdad? O sea, diciendo que somos felices cuando suframos por causa de obedecer a Dios. Yo creo que hay 3 razones. La primera es que cuando estamos sufriendo por causa de obedecer a Dios, nos estamos identificando con Cristo en sus sufrimientos. O sea, es una evidencia de que somos cristianos de a de veras. Es fácil ser cristiano cuando todo va bien. Es fácil ser cristiano cuando no hay pandemia. Es fácil ser cristiano cuando la economía va bien. Es fácil ser una esposa cristiana cuando el marido se porta bien. Pero cuando las cosas se ponen mal por causa de nosotros ser fieles al Señor y nos mantenemos en Cristo, damos evidencia que verdaderamente estamos en Cristo. Yo no sé todavía cuánta gente perdimos de la iglesia nada más por la pandemia, de que se enfriaron por no congregarse y ya no reaccionaron, no han reaccionado hasta ahora. Esperemos que reaccionen más adelante. Pero son pruebas. Dice, Jesús dijo lo siguiente, no lo busques, lo voy a leer, Juan 15, 18 y 19. Si el mundo les odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Sabes por qué el mundo odia a los cristianos? Porque no somos como el mundo. Porque valoramos la santidad, porque valoramos la honestidad, porque valoramos la fidelidad, porque valoramos la pureza. Y el mundo aborrece eso. Y si crees que el mundo no aborrece eso, cuando vino Cristo, la persona más santa y perfecta que ha pisado la tierra, el mundo lo odió tanto que lo clavó en una cruz. Somos dichosos, Pedro dice, si sufren por causa de obedecer al Señor, por causa de la justicia, dichosos son. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo esto a la luz de la enseñanza bíblica, porque esto te identifica como cristiano, estás realmente en Cristo. La segunda razón es porque en medio de esa persecución Dios está madurando tu fe. Dios te está madurando. Dice Santiago 1, versículos 2 y 3. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, Dios está madurando. Cuando por causa de obedecer al Señor viene la persecución, viene la hostilidad, dichoso eres, Dios te está madurando tu carácter, te está haciendo más semejante a Cristo. La tercera razón para ser dichosos en el sufrimiento, cuando por causa de la obediencia nos persiguen, es porque Dios recompensa a aquellos que sufren por causa de la justicia. Dios va a recompensar eso. Dice Mateo 5 del 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, que han sido perseguidos por causa de obedecer al Señor. Sabes, yo lo he dicho últimamente, hermanos, ha sido una carga en mi corazón y lo voy a seguir diciendo porque tengo una carga en mi corazón, porque tenemos que estar preparados para la persecución que ya está entrando en escena en contra del cristianismo. Esta semana el líder de la Iglesia Católica salió a decir algo que yo no sé si luego lo va a aclarar, pero él dio a entender que está bien que los homosexuales puedan casarse. Y salió en todos los periódicos. Y obviamente el mundo le aplaude, porque es la agenda de hoy. Lo que va a pasar con eso, si la Iglesia Católica sigue en esa postura, es que va a venir una presión más fuerte sobre los protestantes. A ver qué postura van a fijar ustedes, protestantes, cristianos. Hermanos, nosotros no podemos fijar otra postura que la que no sea de la Biblia. Y la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento condena la homosexualidad. Y no podemos cambiar la Biblia. Necesitamos mantenernos íntegros y firmes. Aún cristianos, pseudo cristianos, yo no entiendo cómo un cristiano puede estar a favor del aborto. En Estados Unidos, promoviendo, voten por tal candidato, Biden, y él ha dicho que él va a buscar, bueno, no sé si él o su plataforma, pero esa plataforma que él representa ha dicho que van a buscar el aborto de un bebé justo antes del momento de nacer. O sea, quien quiera abortar un bebé de 9 meses en el vientre antes de nacer, lo pueden hacer. Quieren buscar eso. Quieren buscar que los niños a los 8 y 9 años de edad puedan decidir si son hombre o mujer. O sea, no los dejamos decidir, entre otras cosas, qué van a comer, etcétera, pero ¿qué género? Si quieren ser hombre o mujer. Esa plataforma es diabólica. Y viene una hostilidad contra los cristianos, y ya está en Estados Unidos, que no agarren esa bandera. Y tenemos que estar listos para ello. Y aquí dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí.
regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas. Ya, pensé que lo fundí. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. No sé qué. Porque eso está madurando tu fe y porque hay recompensa para quienes sufren por causa de la justicia. ¿Ok? Entonces, Pedro, hermano, si tú tienes estas convicciones, de ser fiel a Cristo, de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces cuando venga la persecución, no vas a tener que temer, no tendrás temor de lo que te pueda hacer el mundo. Mira lo que dice el versículo 14: pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. No tengan miedo por temor a ellos. ¿Por qué? Porque su vida está en Cristo. Porque su vida está en Cristo. No tengan temor, en Él hay recompensa. No tengan temor. Antes dice que estemos preparados para defender el Evangelio. Esto es parte de estar consagrado a Cristo. Dice versículo 15: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Qué está diciendo? Consagra tu vida a Cristo y tienes que estar preparado para defender el Evangelio cuando la gente venga y te pregunte: oye, ¿por qué tienes esa esperanza? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué estás firme en tus convicciones? ¿Por qué estás firme en tu fe? Señorita, ¿por qué tú no andas ahí de novio en novio? Joven, ¿por qué tú no andas fornicando? ¿Por qué tú no andas en la droga? ¿Por qué tú no andas en esto? ¿Por qué tú no adulteras? ¿Por qué no transas? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué defiendes a los no nacidos? ¿Por qué vives así de esa manera? Dice: estén preparados para presentar defensa. Y me encanta lo que enseña aquí, porque eso nos habla, hermanos, de estar preparados con la palabra de Dios. Por eso un cristiano que va a perseverar necesita conocer su Biblia. Necesitas leer la Biblia. Pero cuando te pregunten, necesitas presentar defensa con la palabra de Dios. Y dice la actitud: con mansedumbre y respeto. Me da mucha tristeza ver hermanos que se convierten a Cristo y bueno, en un celo mal entendido se ponen agresivos con su familia que todavía no es cristiana, y se ponen agresivos, impositivos, y los agarran a bibliazos y les dicen que son del diablo y les quieren tirar todas sus imágenes y todo eso. Es triste, porque aquí dice con mansedumbre y reverencia y respeto. O cristianos que venían en un corte y de pronto conocen la doctrina reformada, de pronto empiezan a conocer la palabra de Dios de una manera más exacta, y entonces les viene un celo y empiezan a tirarle y a ponerse agresivos con cristianos que todavía no les resplandece eso. Hermanos, así no funciona. Así no es la cosa. Dice aquí con mansedumbre y reverencia y respeto. Y el punto de esto, hermanos, es la finalidad de cuando alguien te pregunta acerca de tu fe y a lo mejor están en contra de tu fe y están argumentando contigo. Escúchame por favor con atención. La finalidad no es que ganes el debate. La finalidad es que proclames el Evangelio. Tú no puedes convencer a nadie. Eso es chamba del Espíritu Santo. No te afanes. Proclama la verdad, proclama el Evangelio y que el Espíritu Santo haga su trabajo. No te afanes por querer ganar el debate. Dios no te llamó a ganar debates. Porque cuando nos afanamos en ganar debates, entonces perdemos la brújula y nos ponemos agresivos. Dios nos llamó a proclamar su verdad. Y que lo crea quien lo tenga que creer. Amén. Y es lo que dice el texto. Y dice
Cuando estamos consagrados a Cristo, entonces podremos tener una buena conciencia. Dice versículo 16, teniendo buena conciencia para que en aquello que son calumniados sean avergonzados de los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, pues mejor es padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Dice, ustedes preocúpense de tener una buena conciencia. ¿A qué se refiere? A tener una conciencia que está en paz con Dios, sabiendo que aun cuando el mundo no nos apruebe, pero estoy viviendo una vida aprobada por Dios. Tengo una buena conciencia delante de Dios. Sí, me están calumniando, sí, me están poniendo trabas, me están insultando. ¿Por qué? Por mi obediencia a Cristo. Sí, me agüita, la verdad es que nos entristece, pero tengo una buena conciencia delante de Dios. Mis pecados han sido perdonados. Sé que estoy viviendo como Dios quiere que yo viva. Entonces estoy en paz con Dios. Llegamos al tercer punto, poniendo toda tu esperanza en Cristo. Poniendo toda tu esperanza en Cristo. Y es la última sección, versículo 18 al 22. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces Pedro está haciendo esto. Está diciendo, hermanos, vivan aún en medio de su sufrimiento y la persecución, amando los unos a los otros, teniendo compasión aún por sus enemigos, consagren su corazón a Cristo. Y dice, porque Cristo hizo lo mismo. Versículo 18, también Cristo murió por los pecados. Jesús, o sea, si alguien sufrió de manera injusta, fue Cristo. Y sabes, esa fue la voluntad de Dios, que por su sufrimiento nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Este pasaje 18 anuncia el evangelio de una manera tan clara, porque dice también, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo en el texto? Es Cristo, el que nunca pecó, el que vivió una vida perfecta, el que no violó ni un punto de la ley. Vivió una vida perfecta, la vida que tú y yo no podríamos vivir jamás. Dice, el justo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Jesús vino a este mundo, vivió de manera perfecta en la justicia de Dios, murió en la cruz para que nosotros, que no podíamos vivir en esa justicia, entonces como no podíamos vivir en esa obediencia perfecta, no podíamos acercarnos a Dios porque Dios es santo. Necesitábamos que alguien nos reconciliara con Dios, pero ese alguien no podía ser otro hombre pecador, tenía que ser un hombre sin pecado. Por eso el justo murió por los pecados de los injustos para llevarnos a Dios. Por eso Cristo vino a morir, sufrió injusticia siendo el Señor del universo. Sufrió injusticias, nadie ha sufrido más injusticias que Él, pero a través de su sufrimiento y de su obediencia al Padre, nos ha reconciliado con Dios mismo para llevarnos a Dios. El que tú y yo vivamos en la justicia de Dios, en santidad, hermanos, es tan importante para Dios. O sea, creo que Pedro en su carta también está queriendo traer esto. Cristo murió para salvarte de tus pecados, pero a Él también le interesa que tú vivas en obediencia a Dios. No te salvó para que vivas de la misma manera. Es más, si tú crees que te salvó y vives de la misma manera, en realidad no has sido salvado.
Porque la evidencia de que la salvación de una persona es genuina es que hay un cambio de vida. Mira el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿A fin de que muramos a qué? ¿Y vivamos a qué? Muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Qué es vivir a la justicia? Vivir a la obediencia al Señor. Morir a la rebeldía contra Dios, morir al pecado, vivir a la justicia. Es por eso que Cristo vino a morir por tus pecados y mis pecados. Él nos salvó no para que sigamos viviendo como incrédulos y pecadores, sino para vivir las vidas de obediencia, que anuncian al mundo que Dios es real, que Dios es santo, que Dios es verdadero, que Dios va a traer juicio también. Dios quiere que en esta pandemia vivamos como lo que somos, sus hijos. Que vivamos sin temor, demostrando que nuestra esperanza está en Cristo. Dios quiere que enfrentemos las injusticias y las persecuciones y el aborrecimiento del mundo por causa de nuestra fe, confiando en Él, viviendo vidas piadosas, amando a los que nos odian, abrazando a los que nos rechazan, bendiciendo aunque nos maldigan. Cuando vivimos así, estamos anunciando el evangelio y aún los estamos llamando a ellos al arrepentimiento. Y entonces Pedro entra, hermanos, del versículo 19. Yo creo que versículos 19 y 20, no lo digo yo, lo he leído en varios lados. Es uno de los pasajes más difíciles de todo el Nuevo Testamento y hay muchas interpretaciones, que dice lo siguiente. Termino de leer el 18, la última parte dice del versículo 18, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, Cristo resucitó, dice, vivificado en el Espíritu, dice, en el Espíritu también predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y entonces hay una diversidad. Hay quienes dicen lo que este pasaje está diciendo es que cuando Cristo murió en la cruz y estuvo 3 días en la tumba, entre su muerte y su resurrección, dicen, Cristo fue al infierno a proclamarle a los demonios que Él los había vencido. Esa es una interpretación. Otra interpretación dice, no, es que Cristo cuando murió y bajó al infierno a predicar y le predicó a los que se habían revelado a Él en los tiempos de Noé, a esos espíritus están encarcelados en el infierno, pero les fue a predicar para que crean y se salven. Eso es imposible porque la Biblia enseña que establecido está para los hombres morir una sola vez y después del juicio. O sea, una vez en el infierno, nadie saca a la gente del infierno. Y no hay purgatorio tampoco. O sea, es directo al infierno sin escalas. Así funciona. Pero hay una tercera interpretación y yo creo que es la adecuada porque nos ceñimos al contexto del texto. Entonces lo que el texto está diciendo es esto, que Cristo dice, en el Espíritu también predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, tenemos que determinar quiénes son esos espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? Lo dice el versículo 20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días del Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Se está hablando de personas que cuando Pedro está predicando esto, esas personas ya habían muerto. Entonces ahora esas personas son espíritus que están encarcelados. ¿En dónde? En el infierno, esperando el juicio final donde serán echados al lago de fuego. Ok, ¿qué está diciendo este texto? Yo creo que la interpretación es esta, hermanos, a reserva de lo que usted pueda luego orar y ver en su Biblia, que Jesús en el Espíritu predicó por medio de Noé a esa generación de los tiempos de Noé, cuando Noé estaba construyendo el arca. Yo te quiero decir algo.
Cuando yo estoy predicando hoy aquí la palabra, el que convence los corazones de pecado, el que transforma y trae convicción a tu corazón de fe en Cristo, el que te anima, el que te consuela, el que te da dirección, el que te da respuestas con la palabra de Dios, no soy yo. No es que tengo oratoria, es el Espíritu de Cristo que está haciendo todas las cosas. Amén. En los tiempos de Noé era lo mismo. Noé vivió en un tiempo en el que dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que los hombres solo hacían el mal y los designios de su corazón era solamente hacer el mal. Y estaba la raza humana tan pervertida y corrompida que Dios determinó: voy a traer un juicio y los voy a exterminar. Y dice el texto, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y entonces cuando Noé tenía 500 años, Dios lo llama y le dice: Noé, construye un arca, porque voy a traer un juicio a la tierra con agua. Y en esa arca van a subir tú, tu esposa, tus 3 hijos y las esposas de tus hijos, y los voy a salvar. Y van a subir animales. Y le dio instrucciones precisas. Y Noé pasó 100 años construyendo el arca. 100 años predicándole a esa generación. Escucha, en tiempos donde todavía no había llovido, donde la gente que lo veía, podemos asumir que estaban tan corrompidos que veían a Noé construir un arca, un barcote machín, y están burlándose de él. Y Noé por 100 años, con cada martillazo que daba, estaba proclamando algo: viene un juicio de Dios, arrepiéntanse. Y dice que llegó el tiempo y solo 7 personas se salvaron, es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas junto con Noé. Su obediencia le predicó a esa generación perversa. Dios les mostró una gran generosidad por 100 años llamándoles al arrepentimiento, pero también se mostró la gran rebeldía del corazón del hombre, que en vez de arrepentirse siguieron en su pecado. Cuando el tiempo se cumplió, Dios envió las aguas y solo 8 personas se salvaron. Escúchame, hermano, son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvaron aquel día, son pocos los que se salvan hoy en día. El camino que conduce a la vida eterna es angosto, la puerta es estrecha, dijo Jesús. El camino que conduce a la perdición es amplio. Mi amado que estás aquí, yo te pregunto, ¿no es mejor ser uno de los pocos que en el arca que ser uno de los muchos ahogados en las aguas? El resultado de desobedecer el llamado del evangelio es ir a la prisión de oscuridad, de tormento y oscuridad, donde hoy dice el texto que están los espíritus encarcelados. Toda esa generación de Noé están en el infierno y no podrán salir jamás de ahí. Es una prisión de la que nadie puede escapar. Y de la misma manera hoy, todo aquel que escucha la predicación del evangelio y no responde en arrepentimiento y muere en sus pecados, van a prisiones por la eternidad. El arca que construyó Noé es un tipo de Cristo, porque solo en Jesús hay salvación. Fuera de Jesús, lo único que le espera a la gente es un diluvio de la ira de Dios. San Agustín dijo lo siguiente: Cristo todavía nos sigue con súplicas, clamando en voz alta con sus palabras, con sus obras, con su muerte, con su vida, con su descenso del cielo, con su ascensión al cielo. Sigue clamando para que volvamos a Él en arrepentimiento. Oh, hermano. Y dice nuestro texto, versículo 21, y correspondiendo a esto, el bautismo que ahora los salva a ustedes
no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. O sea, Pedro hace una analogía. Así como las aguas del diluvio, Dios las usó para traer juicio contra el pecado del mundo, pero Dios las usó para salvar a los creyentes. Ahora Él está hablando del bautismo en agua. Y hermano, el bautismo en agua no nos salva, pero hace una evidencia de que estamos en Cristo, de que cuando somos sumergidos en el agua representa que morimos a nuestros pecados y salimos de las aguas a una nueva vida otorgada por la fe en Cristo Jesús, el que resucitó. Y lo que salvó a Noé y a su familia del juicio fue estar en el arca. Lo que nos salva de la ira de Dios por el pecado es estar en Cristo. Y ahora nosotros, hermanos, podemos tener una conciencia en paz con Dios, porque dice allí el versículo 21 a la mitad, como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. O sea, una conciencia atormentada es una conciencia que tiene la culpa de sus pecados. Pero una conciencia buena delante de Dios es una conciencia cuyos pecados han sido perdonados. Y esto es posible no por el hecho del bautismo, sino por lo que representa el bautismo: la salvación que hay en Cristo, quien resucitó para dar vida, para perdón de pecados. Amén. Ahora podemos tener una conciencia en paz con Dios y no más una conciencia que nos acuse. Esas aguas ahogaron el pecado de la misma manera para quienes hemos creído en Cristo. Sabemos que las aguas, quiero leer esto otra vez, lo escribí, pero quiero que quede bien claro. Sabemos que las aguas del bautismo no quitan el pecado, pero simbolizan nuestra muerte al pecado. El bautismo no nos salva, lo que nos salva es la fe en Cristo, quien resucitó. Y entonces Pedro termina el texto diciéndonos que hablando acerca de la ascensión de Cristo. Quien, dice el versículo 22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. O sea, Jesús murió por causa de la justicia de Dios, resucitó, ascendió a los cielos, se le dio autoridad sobre toda hueste, sobre todo principado y toda potestad. Él vive hoy y Él da vida. Lo que Pedro está haciendo con estos creyentes a los que escribió esta carta a las 5 iglesias en Asia Menor, 5 iglesias perseguidas, les está diciendo esto: hermanos, vale la pena vivir en obediencia al Señor, aun cuando los persigan y aun cuando estén sufriendo, porque escuchen, hermanos, fue lo mismo que Jesús hizo. Él vino a vivir una vida justa, sufrió por causa de la justicia, pero ¿qué creen? Él murió por sus pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él va a venir a recompensarlos a ustedes, pero Él va a venir a traer juicio sobre la tierra. Anímense, pongan su esperanza en Él. Es la misma esperanza que tuvo Noé durante 100 años. Imagina esto. Si crees que es difícil mantenerte mantener tu fe cristiana, tu testimonio en el trabajo, porque hay 2 o 3 que te tiran carrilla. Imagina esto: Noé, 100 años construyendo un arca, toda una generación perversa, burlándose, rechazándolo, y él se mantuvo porque tenía una esperanza en el Dios que lo llamó a obedecerlo. Y se mantuvo en justicia. Y ese es el llamado para ti y para mí: poner nuestra esperanza no en este mundo, solo en Cristo. Para el mundo, hermanos, la vida de Jesús fue un auténtico fracaso al morir en la cruz. Se burlaban de Él cuando estaba en la cruz. Le decían: pues si eres Dios, bájate. Se burlaban de Él.
pero fue por medio de mantenerse obediente al Padre, a pesar de sus sufrimientos, que Él redimió al pueblo de Dios. Y hoy Él está sentado en su trono, reinando, y pronto regresará a juzgar al mundo. Por tanto, hoy es Él quien alienta a su iglesia a mantenerse fiel, imitando su obediencia aún en el sufrimiento y esperando solo en Él para nuestra recompensa. Noé, a los ojos de su generación, fue un auténtico fracaso. Fue un desperdicio de vida construyendo el arca. Pensaron que Noé desperdiciaba su vida al obedecer a Dios, pero Dios vindicó a Noé, y ahora Noé está en el cielo y está en las páginas de la Biblia como un hombre justo de fe, digno de imitar, dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, voy a hacer llover, Noé, esas cosas aún no se veían. Con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Esto es glorioso. El éxito de Noé no se midió por sus resultados. ¿Cuántas almas se convirtieron tras 100 años de ministerio? Ninguna. Pero el éxito Dios lo mide no por resultados, lo mide por nuestra fidelidad a Dios y nuestra obediencia a Él. Amén. Adoniram Hudson, el primer misionero americano que salió a Myanmar, un país altamente peligroso para el evangelio, fue el primer misionero allá. Y hoy sigue siendo peligroso ese país. 7 años viviendo allí, predicando, y ni un alma se había convertido. Leí su biografía hace unos años, ya no me acuerdo, se le murieron como 3 esposas en todo ese tiempo. Muerte de esposas, de hijos, predicando, ni un alma convertida. Pero él se mantuvo hasta el final. Se lograron convertir algunos. Hermanos, hoy hay, no sé, cientos de miles de cristianos en Myanmar. Porque Dios no mide el éxito por los resultados. Dios mide tu éxito por tu fidelidad a Él. Amén. Él se encarga de los resultados en su tiempo. Unos siembran, otros cosechan. La iglesia en tiempos de Pedro era a los ojos del mundo un auténtico fracaso. El mundo los despreciaba, pero por la muerte y la resurrección de Jesús tuvieron vida, y Dios los estaba llamando en esta carta a imitar la obediencia de Cristo por medio del sufrimiento y la hostilidad del mundo. Y también a imitar la fe y la obediencia de Noé en medio de la hostilidad, la persecución y el sufrimiento. Hermanos, hoy el Señor nos está llamando a ti y a mí también a vivir para Él. El día de hoy Dios nos está llamando a vivir vidas consagradas a Dios, amando a nuestros hermanos, renunciando a vengarnos de los que nos maltratan. Nos llama a consagrar de una vez genuinamente nuestra vida a Cristo enteramente, confiando en que Él ya pagó el precio de nuestra maldad, confiando en que por Él tenemos una buena conciencia delante de Dios por el perdón de nuestros pecados, confiando en que por los méritos de Cristo somos bendecidos por el Padre. Y si estamos unidos a Cristo por la fe, entonces Dios nos mira con agrado y con aceptación, aunque este mundo nos mire con desprecio. Dios quiere que nuestro testimonio como ciudadanos de este país, de esta ciudad, Dios quiere que nuestro testimonio en nuestro lugar de trabajo, Dios quiere que nuestro testimonio como hombres y mujeres unidos en matrimonio sea ese testimonio algo parecido al arca, a Noé construyendo el arca.
que nuestro testimonio en todas esas esferas de nuestra vida les esté anunciando a los demás que hay un Dios que es real, que ha transformado nuestra vida, que les llama al arrepentimiento, que les llama a confiar en Jesucristo, porque sin lugar a dudas un día Él va a venir a juzgarlos. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos para no distraerte. Sin duda, creo que el Señor te ha hablado. Señor, gracias. Jesús, gracias porque el día de hoy la puerta del arca de salvación sigue abierta. Gracias porque no ha llegado todavía el juicio. Gracias porque hoy todavía es día de salvación para aquel que no se ha arrepentido y no ha venido a ti en fe. Señor, concede salvación, Dios, a esas almas. Señor Jesús, gracias que en la cruz pagaste el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado. Gracias porque en la cruz pagaste el precio de nuestro fracaso en amarte a ti y en amar a nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque pagaste el precio de nuestros pecados y desobediencias. Señor, perdónanos por nuestra falta de confianza en ti. Señor, concédenos a vivir vidas que te honren, vidas que anuncian tu evangelio. Señor, queremos vivir consagrados a ti. Queremos vivir, mostrar al mundo que nuestro mayor tesoro, Señor, no es nada material, no es la salud, no es una reputación o una posición. Nuestro tesoro no es un grado de preparación académico. Nuestro tesoro no consiste siquiera en una buena familia. Nuestro tesoro eres tú, Jesús. Eres tú. Queremos vivir para ti, Señor, y hallar el gozo, la dicha, la bienaventuranza de que tu rostro resplandece sobre nosotros y tus ojos y tus oídos están atentos a nosotros. Y gracias porque todo ello lo encontramos solo en ti, Cristo. A ti sea la gloria por siempre. Amén. ¿Te quieres poner de pie para que adoremos al Señor?